Los invito, mis amados hermanos, a que abramos la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5. Y hemos venido hablando acerca de la serie Solidez Cristiana. Vamos para el cuarto mensaje de la serie Solidez Cristiana. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, que es poder anunciar tu evangelio, mi Dios. Ayúdame primeramente a mí, Señor, a hablar tu palabra sin desviarme, Señor, sin menguarla, Señor, sin diluirla, sino hablarla como tú quieres, con verdad, Señor, y sinceridad y honestidad. Que asimismo todos nosotros, los que estamos oyendo, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor, ser edificados, ser consolados, y que seas tú fortaleciendo nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición, Señor, que es conocer los dichos de tu boca y alabarte, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Primera de Pedro 5:10. El mensaje de esta mañana tiene como título Una breve temporada. Una breve temporada, mis amados hermanos. En Primera de Pedro 5:10, en la versión Biblia lenguaje sencillo, dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Que ustedes nunca dejen de confiar en Él, que yo nunca deje de confiar en Él. Ese es el propósito, mis amados hermanos, de conocer y entender la palabra de nuestro Dios. Y ese es el propósito, mis amados hermanos, de que el Señor nos haga cristianos sólidos y fuertes. ¿Qué es un cristiano sólido y qué es un cristiano fortalecido por el Señor? Un cristiano que nunca deja de confiar en Dios. Que nunca deja de confiar en Dios, que siempre permanece firme y arraigado en la palabra y en la verdad de Jesucristo, confiado en Dios. Sigue diciendo el texto: les dará fuerzas para que no se desanimen, porque está el peligro de desanimarnos, mis hermanos. Hay tantas cosas que nos hacen perder la mirada del Señor Jesucristo, del propósito de nuestro Dios y de confiar en Él. Y una de ellas es el desánimo, hermanos. El desánimo. Y el desánimo, ¿sabe por qué viene, mis amados hermanos, el desánimo? El desánimo viene cuando ponemos la mirada en las cosas que vemos y no en las cosas que no vemos, en las cosas eternas. El desánimo viene cuando ponemos a mirar a nuestro alrededor y perdemos de enfoque al Señor Jesucristo. Y se me viene a la memoria, mis amados hermanos, Pedro, cuando estaba en la barca y el Señor le dijo: ven. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo también camine por las aguas y que pueda ir a ti. Y el Señor le dijo: ven. Y él empezó a caminar en las aguas, pero cuando puso la mirada en la tormenta, en los truenos, en los rayos, en la tempestad del mar, ¿qué sucedió? Se hundió. Hermanos, si no queremos hundirnos, no perdamos la mirada del Señor Jesucristo, ni perdamos el enfoque de poner la mirada en Él. El Señor nos está diciendo: ven a mí, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es eso precisamente, mis hermanos. El desánimo es precisamente un alma cansada por perder la mirada del Señor. Este Pedro es el que está hablando acá, hermanos. Ese Pedro es el que está hablando acá este texto. Aquel que se hundió. Y aquí está diciendo: Él dará fuerzas para que no se desanimen. Y ese mismo Pedro está diciendo aquí: recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo.
para que formemos parte de su maravilloso reino. Aquel Pedro, mis amados hermanos, que se hundió cuando puso la mirada en la tormenta, es aquel Pedro que está hablando acá en este texto. Qué transformación, ¿no, hermanos? Después de ser el Pedro arrebatado, el Pedro que miraba las tormentas, el Pedro que le dijo al Señor que en ninguna manera te acontezca esto, ahora es el Pedro que dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y ustedes saben por qué dijo esto, mis hermanos? Porque él lo vivió. Él lo vivió desde la experiencia, él no lo vivió por decirlo ya. Él aprendió del Señor Jesucristo a poner la mirada en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el mismo que le dijo, ven, ven, camina, confía en mí. Cuando se hundió, ¿qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Un cristiano, mis amados hermanos, fuerte, sólido, es aquel que confía siempre en el Señor. Hermanos, el Señor está con nosotros. Amén. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta breve temporada, hermanos, es un abrir y cerrar de ojos nuestra vida. Nacemos, crecemos, morimos y la esperanza y lo que nos mantiene con aliento es saber que resucitaremos de igual manera que el Señor Jesucristo, así también nosotros y estaremos con Él. Pero mientras estemos en esta vida, mis amados hermanos, debemos aprender a vivir. Debemos saber vivir. Es una corta temporada, es un abrir y cerrar de ojos. La palabra de Dios compara la vida como una flor del campo que sale por un ratico, sale el sol y se seca y ya, deja de ser en un día. La palabra de Dios compara la vida y lo pequeño y lo corta que es la vida con una flor que es bella y es hermosa, pero se marchita. Así también la vida de nosotros, mis amados hermanos. Nuestra vida es como la flor que se seca y deja de ser. Y el Señor en su palabra nos enseña que si la vida es breve y si es corta, debemos aprender a vivir la vida en el Señor Jesucristo. Para eso está el manual, mis hermanos. Aquí está el manual de vida. La palabra de Dios, la Biblia. No hay más. Solamente la palabra de Dios. Aquí dice todo, mis amados hermanos. Si usted está en angustia, aquí. Si usted está en depresión, aquí. Si usted está en aflicción, aquí, hermano. Si usted está contento, aquí. Si usted está feliz, aquí. Si usted está enfermo, aquí, hermano. Si usted está con pensamientos de desesperación o que ya no le dé sentido a la vida, aquí está la palabra de Dios. No necesitamos ni que la piedrita del río Jordán, ni que el agua del río Jordán. No, mis hermanos, el agua de vida está aquí. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y quién se hizo? ¿Cuál fue el verbo que se hizo carne? Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo es la palabra hecha vida. Él es el que nosotros debemos seguir en esta breve temporada. Nosotros debemos, mis amados hermanos, o tenemos el conocimiento, debemos tener el conocimiento apropiado de la brevedad de que esta vida, de que esta vida es necesaria en los cristianos, ya que nos da entendimiento que la brevedad de la vida debemos conocer que es así. Los cristianos debemos conocer que la vida es corta y que por un poco tiempo, que no dura mucho. Este conocimiento o este entendimiento, mis amados hermanos, de que la vida es cortica, debe llevarnos, mis amados hermanos, a tener una percepción de que el Señor Jesucristo siempre está con nosotros y que la vida que el Señor Jesucristo nos ha prometido a nosotros es eterna. Por lo tanto, nuestra percepción, mis amados hermanos, sabiendo y conociendo que la vida es corta, la percepción de nuestra vida no es igual que cuando no entendíamos que todo se acaba y se desgasta, que la vida es corruptible y que las cosas tienden a desgastarse, mis hermanos, y que nada dura ni nos vamos a llevar nada de esta vida, nada nos vamos a llevar, mis hermanos, nada. La palabra de Dios dice que
Porque sin duda nada podremos sacar de esta vida, ni nada nos podremos llevar. Estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé en esta vida corta, mis hermanos. Hay una realidad de que la vida es corta y es que existe la muerte, mis hermanos. La realidad de la muerte en la mente del ser humano debe estar acompañada de otra verdad, otra realidad. La verdad de la eternidad en Cristo Jesús. La verdad de la eternidad. Para poder comprender, mis amados hermanos, cuáles son de verdad nuestras prioridades. Cuando entendemos de que sí, existe la muerte, pero cuando también conocemos la verdad que nos enseña el Evangelio, el Señor Jesucristo, de que tenemos eternidad con Él, ¿esto a qué nos lleva, mis hermanos? A organizar cuáles son las prioridades de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro propósito por el cual Dios nos ha creado y el verdadero propósito de nuestra existencia? Por eso dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuál verdad? Pues hay una verdad, mis hermanos. La verdad es que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, hay dos verdades. Es una verdad, pero en dos direcciones. Muerte, pero vida eterna en Cristo Jesús. Hay una verdad de que el pecado nos lleva a la muerte, pero hay una verdad que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Cuando comprendemos esto, mis amados hermanos, es ahí cuando nosotros comprendemos cuál es la prioridad a la que debemos darle en nuestra vida, qué prioridades debemos tener en nuestra vida y cuál es el propósito de nuestra vida. Al conocer esta verdad, mis amados hermanos, pues nos va a llevar precisamente a entender y a comprender que nosotros estamos vivos es para conocer a nuestro Dios, que nosotros estamos vivos es para vivir en la voluntad de nuestro Dios, que nosotros estamos pasando por esta breve temporada para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Es claro que la muerte, mis amados hermanos, es un evento inevitable en la vida de cualquier persona. Todos nosotros, en algún momento nos va a llegar ese término, el de la muerte, porque todos vamos a pasar por allí. Hasta el Señor Jesucristo pasó por allí, pero con la diferencia que Él venció la muerte porque Él nunca pecó. La paga del pecado es muerte, pero como el Señor nunca pecó, ¿cómo podría la muerte tomar posesión sobre el Señor Jesucristo si Jesucristo nunca pecó y Él venció la muerte? Y es por su voz que nosotros también seremos resucitados. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, comprendemos que nosotros morimos. Para allá vamos todos, mis hermanos. Y para allá cada día vamos viendo que eso sucede, porque cada día nos vamos envejeciendo. Ya nos traquean los huesos, hermano. A mí ya me traquean las rodillas. Me duele la espalda. Ustedes me ven aquí joven, pero hermanos, de joven ya uno empieza a ver ya las cosas, y más si uno no tiene cuidado con su cuerpo, que es el templo de Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos invita que si nosotros sabemos la brevedad de la vida, debemos saber cuidar hasta nuestro cuerpo, mis hermanos. Cuidarlo porque es el templo de Dios. Honrar a Dios con nuestro cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hasta eso nos enseña la palabra de Dios: alimentarnos bien, tener una buena digamos rutinas así de movimiento. En su trabajo nos instruyen también a hacer pausas activas. Esas cosas, mis hermanos, son necesarias, y con eso nos estamos dando cuenta que nuestro cuerpo, pues hermanos, nuestro cuerpo se está desgastando de día en día. Eso es inevitable. La muerte marca el final de nuestra oportunidad en esta vida para ser salvados por Jesucristo, si no lo aceptamos. Nosotros todos ya lo hemos aceptado, pero aquel que llega al día de su muerte y no ha aceptado al Señor Jesucristo, hasta ahí llegó la oportunidad, mis hermanos.
Por eso es que en esta breve vida debemos aceptar al Señor en nuestro corazón, predicar el Evangelio, anunciar las verdades del Evangelio, anunciar al Señor Jesucristo que Él es el Salvador, porque hermanos, solo hay una oportunidad. Cuando llega el momento de la muerte, la persona que ha rechazado al Señor, no hay más oportunidades. Hermanos, ¿es una verdad dolorosa? Sí, porque muchas veces se van personas de nuestra vida que nosotros amamos tanto y que nunca aceptaron al Señor, o puede que en el último momento, por la misericordia de Dios, aceptaron al Señor, y que bueno, gloria a Dios, pero si no aceptan al Señor, solamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nuestro corazón quisiera decir, sí fue salvo, pero la palabra de Dios dice otra cosa, y pelear contra la palabra de Dios, mis amados hermanos, es una batalla perdida. Tu corazón puede decir una cosa, pero si la palabra de Dios dice otra, hermanos, pues la palabra de Dios vive y permanece y está por encima de nuestros anhelos, de nuestros deseos y de todo lo que nosotros podamos pensar o anhelar o desear. Por eso debemos buscar predicar a Jesucristo. Eso es un salvavidas, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros que si cogemos un avión y despega el avión y va, y resulta que el avión solo tiene 4 paracaídas? Y usted sabe que hay 4 paracaídas y en el avión hay 4 personas, un ejemplo, una avionetica pequeña, ¿sí? Y usted sabe que están los 4 paracaídas escondidos allá. Y las 4 personas, y va en precipicio la avioneta, y usted sabe que están los 4, usted puede creer, o usted haría como con un buen corazón, coger el salvavidas para usted ya y lanzarse sin decir nada. No, hermanos, debemos decir, el salvavidas está ahí, el rescate está ahí, el que salva nuestra vida, el que nos rescata la condenación de la condenación eterna es Jesucristo. Y por eso no debemos callar de decir. La muerte marca el final precisamente para ser salvados por el Señor Jesucristo. Marca también el final de la oportunidad de poder servirle a Dios. Conociendo a Dios, ya no es solamente que nos salvó, también hay la oportunidad de servirle a Dios, mis hermanos. Mientras pase esta vida hay una oportunidad solamente para servirle, por eso debemos hacerlo fervientes, diligentes, con amor, con humildad y despojándonos de todo pecado y de peso que nos asedia. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Que cuando hagamos el servicio para nuestro Dios, hagámoslo con un corazón sencillo y humilde, como para el Señor y no para los hombres, sin orgullo, sin altivez, sin arrogancia y sin soberbia. Porque una es la oportunidad de servirle a nuestro Dios, y es esta vida, esta breve temporada, mis hermanos. La vida es corta. Cuando usted menos se dé cuenta, oiga, ¿y qué hice yo? No le serví al Señor, no hice nada. Tuve un llamado y no hice nada. Por eso al Señor no hay que decirle que no. Cuando el Señor lo llama a uno, hay que decirle sí y amén, como dice la palabra de Dios. Porque si el Señor nos llama, mis amados hermanos, si el Señor llama, ¿usted cree que después de llamarnos nos dice, pues mire ya usted cómo hace, usted verá? No, el Señor no abandona, mis hermanos. El Señor no desampara. El Señor no deja solo, ni mucho menos avergonzado. Nosotros somos los que lo dejamos, los que nos apartamos, los que nos alejamos y dejamos el servicio a Dios a un lado. Nosotros, hermanos. No Jesucristo. Obviamente hay que hacerlo bien, con el corazón y con humildad, mis amados hermanos. También la muerte marca el final de la oportunidad de poder vivir agradando a Dios y llevar una vida que honra a nuestro Dios, en amor, perdón, con nuestro prójimo y fe a nuestro Dios. Contrario a esto, mis amados hermanos, está el pensamiento acerca de la brevedad de la vida y de que solo es una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Está algo que es contrario en los que no creen. Los que no creen, ¿qué piensan, mis amados hermanos? Que como la vida es corta y que como la vida es breve, entonces sus pensamientos, lo único que hay en su interior y en sus pensamientos es decir, pues disfrutarla, desenfrenarnos,
La vida es una. Ese dicho no, yo lo he escuchado y yo creo que todos lo hemos escuchado. Pero es que la vida hay que gozarla, hay que disfrutarla, hay que dejarnos llevar por todo lo que somos, por lo que nos pide el cuerpo, por el desconocimiento, mis hermanos, de que sí, la vida es breve y la vida es corta y es una, pero es eterna. La vida es una, pero es eterna, no es solamente lo que estamos acá, hermanos. La muerte marca el final de nuestra vida terrenal, pero la vida es eterna, bien sea con Cristo o sin Cristo. Y por ese desconocimiento de esa verdad es que muchos de los que no creen dicen, pues hay que disfrutarla, hay que gozarla, hay que parrandear, hay que tomar, hay que meter todo lo que podamos, drogas y todo lo que se nos ocurra y nos venga a la mente, porque no tienen el conocimiento de que la vida es eterna y que esta vida que vivimos terrenalmente hablando es corta, pero es la oportunidad para ser salvados por Cristo, para servirle a Cristo y para honrar el nombre de nuestro Dios. Lucas 12, 16 al 21, es un texto que nos habla precisamente de esto. Lucas 12, 16 al 21 dice la palabra de Dios. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y mire lo que pensaban, mis hermanos. Y él pensaba dentro de sí. A veces no hay que ni siquiera hablar, hermanos. Dios escudriña lo que hay adentro. Muchas veces no lo decimos, pero el Señor sabe lo que estamos pensando sin necesidad de decirlo. Y vea lo que él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Se hace la pregunta. Porque no tengo donde guardar mis frutos. Se hace la pregunta, mis frutos. O sea, ni siquiera dice, gracias Señor porque tú me diste eso, no, mis frutos. O sea, hay una arrogancia ahí y una altivez. Y dijo, pues esto haré. En ningún momento le dijo, Señor, ¿qué hago? No, esto haré. O sea, nunca tuvo en cuenta a Dios. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hago énfasis en mis. Hermano, de nosotros no hay nada en esta tierra. Nada nos vamos a llevar. Nada. Este hombre que el Señor Jesucristo está hablando en esta parábola ilustra perfectamente una persona que no tiene en cuenta a Dios, pero que tiene todo lo que puede tener en la vida. Disfrute, frutos, graneros, o sea, habla de riquezas. Si una persona con riquezas, mis amados hermanos, sin Dios, puede usar la riqueza para los deseos del cuerpo. Todo lo que le pida el cuerpo los tiene al alcance. Y no les va a decir que no, porque no hay quien le diga que no. Pues si no tiene en cuenta a Dios, ¿cómo va a decir, no, pues es que a Dios no le agrada que yo haga esto con mi dinero, con mis riquezas o con lo que tenga? Pues no lo va a tener en cuenta. Pues eso le pasó a este hombre que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Frutos y bienes, y diré a mi alma. Es que ni el alma es de él y dice que el alma era de él. Diré a mi alma. El alma es del Señor y un día él hará reclamo. Dice, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. No, pues ya, se supo toda la vida, pues él. Ni siquiera sabemos cuántos son los años de nuestra vida, mis hermanos. No, nadie los tiene contados. Para muchos años. O sea, él asumía que iba a vivir muchos años. Asumía en su pensamiento. A veces nos pasa eso. Santiago dice que no digas, mañana diré y haré esto o aquello. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, porque el Señor somos. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y vea lo que dice. Los propósitos que tenía para su vida. Repósate, entretenimiento, come, bebe, regocíjate. Ese regocíjate no quiere decir en el Señor. Fuera del Señor, porque nunca lo tuvo en cuenta en esas palabras que dijo. Fuera del Señor. ¿Cómo es una persona que se quiere regocijar fuera del Señor y tiene riquezas en abundancia?
en sus deleites y en sus pasiones y en sus deseos. Repósate, come, bebe y regocíjate. Las 4 cosas que dirigen al ser humano sin Dios, sin propósito de honrar y vivir para Dios. Solo pensar en ¿qué? En entretenimiento. Se hacen un Dios. Viaje. Y yo no digo que sea malo, mis hermanos. Quiero que me entiendan. O sea, no hay que malinterpretar las cosas. A lo que digo es que hay que darle prioridades. Hay que tener prioridades en la vida correctas. Sí, podemos viajar. Es bueno. ¿Quién no? O sea, a mí me gusta viajar. A todos, entretenernos. Pero la prioridad, mis amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Dice, come, bebe y regocíjate. ¿Cuántas personas no viven solamente y esperan solamente que llegue el sueldo para gastárselo en las borracheras? Es más, hasta apartan y nos critican a nosotros que porque guardamos el diezmo y la ofrenda. Pero ellos sí la apartan para beber y para emborracharse ni para no llevar las cosas a la casa, en el hogar. Y se regocijan de esa forma, mis hermanos. Pero todo, mis amados hermanos, ¿por qué es? Por no tener en cuenta al Señor. Y nosotros no es que señalemos o denigremos. ¿Qué hacemos nosotros? Como lo dijimos al principio del mensaje, anunciarles que hay una salvación, que hay un rescate para nuestras vidas y que esas vidas, si siguen así, van directico hacia una condenación eterna, mis hermanos. Ese es el Evangelio. Y le dice el Señor, pero Dios le dijo, ay hermanos, cuando llega la voz de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos confronta y la que nos dice, estás mal, retoma el camino. Le pasó a este hombre en esta parábola que dice el Señor. Cuando el Señor habla parábolas, los hace porque es una enseñanza a término general para toda la humanidad, porque es muy cotidiano que suceda. Y el Señor, vea lo que le dijo. Dios le dijo, necio. ¿Qué es una persona necia? Una persona que cree que la vida es para solamente vivirla para los deleites y las pasiones. Una persona sabia, ¿cuál es? Que sabe que la vida es corta, pero hay que vivirla para el Señor. En honestidad, en honradez, en integridad y cumpliendo los mandamientos de Dios. Le dijo, necio, esta noche, ni siquiera le dejó pasar un día después de que dijera, muchos días vas a vivir, dijo él. Y el Señor le dijo, no, es que tú no vas a pasar de hoy. De esta noche no va a pasar. El mismo día llegó el juicio por la arrogancia y por la altivez que estaba viviendo este hombre de decir que su vida era mucha y que iba a hacer muchas cosas con sus bienes y con sus riquezas. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Pues como él dijo, mi alma, pues tu alma te la van a pedir. Vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, el Señor lo pone en su lugar. ¿De quién será? El Señor siempre es el que nos ubica, hermanos, con su palabra. Si estamos en desviación, si estamos perdiendo el enfoque, por eso yo les decía, aquí está todo, hermano. Y si estamos pasando por algo, ahí está la palabra del Señor que nos vuelve a ubicarnos en nuestro lugar. ¿De quién será, dice el Señor? ¿De quién será todo lo que has provisto? Así es el que hace para sí tesoro y no, vea lo que dice, y no es rico para con Dios. O sea que la prioridad de nosotros, ¿cuál es? Ser rico en Jesucristo, en Dios. Los bienes materiales, mis hermanos, si llegan bien, gloria a Dios, si no llegan también, hermanos. Lo importante es ser rico para Dios, porque cuando el Señor pida nuestra alma, cuando el Señor nos llame, Él no va a preguntar cuántos pares de zapatos tienes, cuánta ropa tienes en el closet. Él no va a preguntar cuántas camionetas Toyotas tienes, cuántas hectáreas tienes, cuántos frutos, cuántos sembrados tienes, cuántos apartamentos tienes. No, el Señor dice, por cuanto me viste desnudo, por cuanto me viste en la cárcel, por cuanto me viste enfermo y me visitaste,
Y él le dice, en el texto dice en el Mateo 25, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Pues cuando no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, a mí tampoco lo hiciste. El Señor pregunta lo que va a preguntar. ¿Cómo viviste la vida? La corta vida que tienes. ¿La viviste cumpliendo mi palabra, mis mandamientos? ¿La viviste honrando a Dios? ¿La viviste sirviendo a Dios con humildad de corazón? ¿O cómo la viviste? Porque el Señor va a preguntar, mis hermanos. Aquí lo está diciendo. Y no es rico para con Dios, dice. Esa es nuestra prioridad aquí en la tierra. Mis hermanos, y vuelvo y les repito, no me malinterpreten. El mensaje que estoy diciendo no es con que, el hermano está diciendo que ya vea, si ve, no viajemos, no compremos nada, andemos con los zapatos rotos. No, hermanos. La palabra de Dios hay que saberla entender y hay que darle un equilibrio indicado y correcto. Y lo que estoy tratando de decir es que nuestra prioridad en esta vida es el Señor, al ser rico para con Dios. Agradecerle si el Señor da. Si usted tiene muchos zapatos, gloria a Dios, el Señor se los ha dado, lo ha provisto, le ha dado, pero la idea es que si los tiene, agradézcale y glorifique quién se los dio. Porque este hombre está diciendo yo, y nunca tuvo en cuenta a Dios. Y eso es lo que Dios reprueba, mis hermanos. Es lo que Dios le ofende. Aquí, hermanos, estamos. ¿Usted cree que yo estoy aquí parado, mis amados hermanos, porque me lo gané? Hermanos, o sea, si a duras penas tengo bachillerato. O sea, lo digo en sentido de que el Señor da las cosas es por gracia, mis hermanos. El Señor da las cosas por gracia y no por méritos. Y sí, hay que estudiar la palabra de Dios, porque como vuelvo y le digo, no es que yo me voy a abandonar y no voy a estudiar la palabra. El Señor da todo por gracia, entonces yo mando cualquier cosa allá en el púlpito. No, hermanos, hay que ser también responsables, disciplinados y dedicados con el estudio de la palabra de Dios. Pero yo esto no me lo gané. Así como nadie se ha ganado aquí nada, mis hermanos. Nadie por mérito se ha ganado nada aquí. Lo que hemos recibido es por pura misericordia y por pura gracia, porque yo era un pecador y fui llamado por el Señor. Yo era un pecador, ¿cuántos pecados no? Y el Señor me perdonó. Y por mi disposición y el corazón que uno entrega al Señor, si el Señor quiere y no quiere, pues lo pones y ya. Pero es el Señor. Y debemos ser agradecidos con el Señor por todo lo que nos da mientras estemos en esta corta vida, mis hermanos, porque es breve. Y debemos tener el entendimiento y la comprensión clara para qué es esta vida. Mientras estemos en Cristo Jesús, mucho más, mis hermanos. Porque ya sabemos que es para qué. Para vivir y para servir a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Si yo compro un celular, lo pago, doy el precio por él. ¿De quién es el celular? Pues mío. ¿Quién nos compró? Con su sangre preciosa. Entonces, ¿de quién somos? Así como ustedes son de Cristo, yo también soy de Cristo, mis hermanos. Y somos uno, somos una unidad. Y mientras estemos, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, somos un solo cuerpo. Somos una unidad. Y debemos vivirla para el Señor. Otro texto que nos habla también de la brevedad de la vida, Lucas 16, 19 al 31. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico, qué casualidad, también rico, que se vestía de púrpura y de lino fino. Características, empecemos a ver características, mis hermanos. Se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Y qué hacía? Hacía cada día, hermano, ¿quién hace un banquete cada día con esplendidez? ¿Quién? ¿Será que todos los días vamos a comprar el pavo que compramos el 24 para la cena? No, hermano. Eso es solo alguien que quiere desbordarse y mostrar, aquí estoy, el mejor rico, lo tengo todo y soy el más millonario, y quiere hacer esplendidez y con su altivez y arrogancia mostrarle a la gente que está así. Hacía cada día banquete con esplendidez, porque la palabra de Dios, los detalles que da la palabra de Dios, hermanos, no los pasemos por alto, con esplendidez.
Y si lo dice ahí con esplendidez, es porque había una intención detrás de este hombre. Y era mostrar su arrogancia, mostrarse, que todo el mundo viera, que lo aplaudiera y le rindiera cuenta. Pero el Señor dice, había también un mendigo llamado Lázaro. También, un mendigo. Pone los detalles, la palabra es muy detallada. Dice, que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Por qué? Porque hacía banquete con esplendidez y todo el mundo sabía. Por eso iba a la puerta de aquel. ¿Con qué intención? Pues para ver si de pronto le daba algo, ¿cierto? Que estaba echado a la puerta de aquel. Y dice, aparte de que estaban a las puertas de aquel, dice, lleno de llagas. Otro detalle, enfermo, hermano. O sea, estaba sufriendo. Estaba padeciendo. ¿Ustedes creen que ese rico pudo ayudarlo? Claro, tenía todo para hacerlo. O sea, podía darle comida, o sea, lo que en ese momento, por decirlo así, tenía la facultad o la capacidad de hacerlo, asistirlo. Y dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ese era su anhelo. Ansiaba comer, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, la tribulación era fuerte, hermanos. Era dura. ¿Y cuántas veces, mis amados hermanos, podemos nosotros ver a muchos en esa misma situación? Y no es que tengamos riquezas, pero en su momento de pronto, no, man, un pan, algo podemos hacer por esa persona que vemos por ahí. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cuando el Señor enseñó del buen samaritano? Y dijo, 3 pasaron por el camino y vieron a ese hombre que había sido robado, herido y estaba a punto de morir. Y eran 3 religiosos, conocían la ley, hermanos, conocían las escrituras, conocían toda la historia de Israel, pero ¿qué les sirvió eso? Si cuando pasaron por donde estaba pasando el afligido y el necesitado, lo ignoraron y fueron insensibles, pero pasó un samaritano, ¿y qué dice la palabra? Movido a misericordia, lo asistió. ¿Cómo debemos vivir esta vida, mis amados hermanos, tan corta y tan breve? Movidos a misericordia. Que no se nos olvide, mis hermanos. Movidos a misericordia todos y cada uno de los días de nuestra vida. Según sea nuestra capacidad, porque tampoco es según fuera de nuestras capacidades. Aunque ciertamente algunos fuera de las capacidades, el Señor los mueve y qué bendición. Dice, hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, ni siquiera podía defenderse. O sea, imagínense esa situación, mis hermanos. Tirado, los perros venían. ¿Qué hace cuando un perro se acerca a uno? Uno le hace chiste, lo ahuyenta, ¿no? O lo corre. Bueno, pues no lo digo, pues ahorita es que los de Greenpeace me vayan a sacar un video. Pues no lo digo con esa intención. Lo digo con motivo de la enseñanza, ¿sí? ¿De qué? De que, o sea, si uno con fuerza y capacidad uno puede defenderse, pero ni eso podía hacerse, hermano, ni siquiera podía hacer esto. Entonces vea lo que sucedió. Está buena la historia. Dice, aconteció que murió el mendigo. Murió el mendigo, el que sufría, el que no fue asistido por el que hacía esplendidez. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico, dice. O sea, los dos murieron. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, ¿quién? El rico. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Ya conocía a Abraham. O sea, era un rico que no desconocía la historia, no desconocía la palabra, porque se dijo Padre Abraham. Cuando una persona, un judío dice Padre Abraham, es porque sabe que de Abraham fue llamado por Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí sabía y nunca tuvo en cuenta al Señor. Nunca tuvo en cuenta a Dios. Dice, Padre Abraham. Y ahí sí le pide misericordia.
¿Cómo es posible? Ten misericordia de mí. ¿Cuándo la tuvo él con el mendigo? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ahora sí Lázaro podía ayudarlo. ¿Cómo son las cosas, mis hermanos? ¿No? Ahora envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Ahora él es el que no puede. Ahora él es el que anhela saciarse de agua una sola gota, cuando antes el otro hacía saciarse las migajas que caían de la mesa del rico que hacía banquetes con esplendidez. Porque estoy atormentado en esta llama. La realidad, hermanos, el que muere sin Dios y rechazando a Dios, atormentado. Dice, el lloro y crujir de dientes. El Señor Jesucristo lo habló, la palabra de Dios es clara y el Señor Jesucristo fue muy claro. No os maravilléis de esto, porque llegará la hora cuando los muertos oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, dijo el Señor. En Juan 5, 28 y 29, mis hermanos. Sigue diciendo, refresqueme, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, a ese sí le sacó la lista. Tus bienes. Y hacías banquete con esplendidez. Hacías alarde de que tenías mucho. Veías a los necesitados y ni siquiera los asistías. Tu corazón se llenó de soberbia, de arrogancia y misericordia. Nunca me prestaste atención porque hasta a mí me conocía, dice, o sea, Abraham, haciendo referencia a que dijo padre Abraham. Conocía la ley, conocía la palabra de Dios, conocía la escritura y nunca me asististe. La palabra de Dios dice, ¿dónde mora el amor de Dios en aquel que si su hermano tuviere, y si él tuviera con qué asistirle y le dijera, pues sáciate, ve, sáciate? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cierto que sí lo dice? ¿Dónde mora el amor de Dios en él? ¿Dónde mora? Bueno, y no solamente con los bienes, a veces, mis amados hermanos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestra falta de misericordia, con nuestra falta de comprensión. Con algunos hermanos, todos nos equivocamos, hermano. O sea, aquí no hay nadie perfecto. ¿Quién es perfecto acá? Nadie, hermano. Yo me puedo equivocar. Espero que todos lo tengamos presente. Yo me puedo equivocar. Espero que no sea en doctrina ni en la palabra de Dios, porque eso sí es de temer, hermanos. Que yo diga algo que no esté conforme a la palabra, o que haga algo que no esté conforme a la palabra. Pero que si yo me puedo equivocar, hermanos, yo soy humano, pero mi corazón que siempre esté dispuesto a humillarse, volver al Señor, levantarse y seguir el camino. Así como yo, todos nosotros, mis hermanos. Todos nosotros. Y le sigue diciendo a Abraham, le sigue diciendo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Hermanos, seremos consolados con el Señor. Si usted está pasando algo en este momento, si yo estoy pasando algo en este momento, consuélese, hermano, de que será consolado con el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dijo el Señor. Bienaventurados cuando padezcan persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si al Señor se lo hicieron, a nosotros también nos lo van a hacer, porque nosotros no somos mayor que nuestro Señor. No somos mayores. Sigue diciendo, además de todo esto, bueno, eres consolado aquí y tú atormentado, dice la palabra. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Hermano, hay cosas que no se van a poder después de la muerte. Si usted quiere pasar al reino de los cielos después de estar muerto y no haber aceptado a Cristo, olvídese que lo va a conseguir.
porque la única entrada al reino de los cielos es Cristo. Ya. Después de la muerte ya no hay nada, mis hermanos, que hacer. No está el limbo para que purifique nuestros pecados como algunos lo enseñan. No. Después de la muerte, mis hermanos, no hay posibilidad de pasarse del infierno al reino de los cielos. No hay posibilidad. Y puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, o sea, no hay posibilidad. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, repite, que le envíes a la casa de mi Padre, a Lázaro, o sea, que lo resucitara y que lo enviara a la casa de mi Padre. Ahora sí piensa en la familia, que le envíes a casa de mi Padre porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué le estaba pidiendo el rico? Que les testifique ¿qué? Que les testifique que no vivieran como él y que vivieran para el Señor. Que vivieran para el Señor, que les testifique para que ellos no vengan aquí. Ahí ya se dio cuenta que él llegó ahí por su manera de vivir la vida tan corta que vivió, la vivió alejado del Señor. Y ahí sí se acuerda de que la única manera de no llegar a ese lugar de tormento es vivir aferrado a Dios. Y le dice, pues envía a alguien para que les testifique, para que les anuncie y les proclame, que es lo que nosotros que estamos vivos y vivimos una corta vida debemos hacer, testificar, para que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Hermanos, no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más, testificar a Cristo y su evangelio y que Él es nuestro Salvador y que Él nos rescata de la condenación del infierno. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. A fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, hermano. La palabra de Dios la tenemos ya. Qué privilegio yo tenerla, ustedes tenerla. Aquí está la verdad. Estamos vivos, mis hermanos. La vida es corta. Aquí está todo lo que necesitamos, todo lo escrito que necesitamos para no llegar a ese lugar y para que nuestra familia no llegue a ese lugar y para que nuestros hijos no lleguen a ese lugar y para que nuestros vecinos no lleguen a ese lugar ni nuestros amigos. Aquí. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. ¿Qué debemos oír, mis hermanos, en esta corta y esta breve temporada? Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro liberador y es nuestra fortaleza. La palabra de Dios en los salmos, en los profetas, en los 5 primeros libros de la Biblia, en todos, en los libros proféticos, en los libros históricos, en el Pentateuco, en los poéticos y en los evangelios, en todos habla de el Señor Jesucristo. Todo está proyectado y todo es sombra de lo que Él había de hacer y de lo que ya hizo. A Él debemos oír. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo, ya. Si alguien fuere de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Por quién es el arrepentimiento? Por Cristo Jesús, mis hermanos. Por Cristo Jesús es el arrepentimiento, porque Él es el que perdona nuestros pecados, nos limpia y nos da vida eterna. A Él oí. Dios, el Padre, se los dijo a los discípulos cuando la nube, ¿se acuerdan? Algunos han leído los del día de la transfiguración del Señor, que una nube y que se les apareció Elías y Moisés a los discípulos y que ellos tuvieron tanto temor que se tiraron y que cuando ya terminó todo y vino la nube, ¿cuál fue la voz que se oyó desde la nube? Este es mi Hijo en que tengo mi complacencia, a Él oí. Al Señor Jesucristo hay que oír para no llegar a ese lugar de tormento y es necesario el arrepentimiento.
sin arrepentimiento, mis amados hermanos, de nuestras obras de maldad que nos apartan de Dios, sin reconocimiento de maldad y aceptar a Jesucristo, no se llega al reino de los cielos. Es imposible. Necesario cambiar nuestra vida y entregarnos al Señor para ser salvos. Tampoco dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra, la Biblia, si ya no la oyen, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. El Señor ya resucitó. Hermanos, vea, el Señor va a volver. Y cuando vuelva aún, en Apocalipsis dice que ni aún así se arrepintieron de sus obras. Ni aún así. ¿Qué le pasó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel? Viendo las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas, el maná cayó, las codornices, hasta por las narices salió la carne que les dio en el desierto, brotó agua del desierto, de la roca que es Cristo, o sea, proyectando a Cristo, fuego, un torbellino en el día y en la noche, una columna de fuego que los guiaba en todo momento. Y no se arrepintieron, hermanos, ni viendo. Si con eso no se arrepintieron, mis hermanos, cuando una persona es dura y dura, hasta que el Señor de verdad no lo quebrante, con nada se arrepiente. Por eso hay que clamar y orar, mis hermanos, para que en esta breve temporada no solamente nosotros la sepamos vivir y no llegar a ese lugar de tormento, sino que orar y clamar por los que no conocen. Ser como Moisés, mis hermanos. Cuando el Señor se le encendió la ira, Moisés, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, no, Señor, en ninguna manera esto hagas. Vuélvete atrás de lo que has pensado hacer. ¿Cómo van a decir en Egipto que nos sacaste para ser muertos en el desierto? En ninguna manera, Señor. Intercedió. Y nosotros debemos ser también intercesores. Intercesores. Pero mis hermanos, a veces hay personas tan duras que no, con nada, mis hermanos, hasta viendo milagros. Muchos quieren solamente al Señor por su milagro o por su provisión. Y cuando llega el milagro, cuando llega la provisión, Señor, no sé quién eres. ¿Le pasó a los 10 leprosos o no? El Señor hizo el milagro, se fueron los 10, mientras iban, todos fueron sanados y solamente uno volvió a agradecerle a Dios y a tirarse al Señor y adorarlo. Y al Señor no se le pasa nada, hermanos. Nada. El Señor le dijo, ¿dónde están los otros? ¿No eran 10? ¿Por qué solamente usted volvió? Pues por tu fe será salvo. El milagro no salva. Las maravillas no salvan. El que salva es Cristo cuando creemos en Él. Amén. Ya para terminar, mis amados hermanos, este tema de la brevedad de la vida, ¿qué nos dice la Biblia? O otro pasaje que nos habla en la Biblia acerca de lo corto que es nuestra vida. Salmo 90. Salmo 90, 1 al 12. El salmista expresa y revela acerca de la eternidad de Dios y la brevedad de la vida del ser humano y cómo nuestros días son como nada delante de Dios. Por lo tanto, esto debe ser causa de reflexión en nuestra vida, de que debemos vivir una vida totalmente rendida a Dios y buscar constantemente que nuestra asistencia sea para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Vea cómo lo dice el Salmo 90, mis hermanos, versículo 1 al 12. Dice, oración de Moisés, varón de Dios, empieza el Salmo. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Yo les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Qué nos hace pensar que en esta generación Dios no es nuestro refugio? Nada. Dice, tú nos has sido refugio de generación en generación y sigue siendo de generación y sigue siendo en generación, sigue siendo Dios nuestro refugio en esta corta vida. Así pasemos las que pasemos, Él es nuestro refugio.
Hermanos, cuando yo pase o cuando ustedes pasen por cualquier momento, refúgiese en el Señor. Primeramente refúgiese en el Señor. No busque ni siquiera primeramente al hermano, no, refúgiese primero en Él. Y si el Señor lo direcciona a hablar con un líder, con un anciano, con algún hermano, pues hágalo, pero que primero sea el Señor, porque Él es nuestro refugio. Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, porque Dios es eterno, mis hermanos. Él es eterno y Él es Dios desde la eternidad. Sigue diciendo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, vea lo que dice el Señor, convertíos hijos de los hombres. ¿Cuál es el llamado? Convertíos hijos de los hombres. Una cosa es el arrepentimiento y otra es la conversión. Por eso el Señor decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me puedo arrepentir, pero si sigo haciendo lo mismo, no me he convertido. Y muchos dicen, yo soy cristiano, pero no es un convertido. Y ahí está incompleto, mi hermano. Debe haber conversión, y la conversión viene por la palabra de nuestro Dios, por la verdad. Convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, de Dios, de los ojos de Dios, son como el día de ayer que ya pasó. 1000 años son como un día que ya pasó. Hey, hermanos, eso no lo puede entender nadie, eso es inentendible, hermanos. Nadie puede comprender eso. Esa es la grandeza del Dios que tenemos. ¿Cómo podemos dudar nosotros de Él? ¿Cómo podemos nosotros no confiar en Él? ¿Cómo podemos nosotros pensar que en esta corta vida no nos va a ayudar Dios si para Él 1000 años son como el día de ayer? La aflicción que tenemos hoy, para Dios, ¿qué es? Nada, hermano. Nosotros que somos frágiles y débiles somos los que quejamos, lloramos, y es entendible porque somos débiles. No estoy diciendo que nos hagamos fuertes, no, todo lo contrario. En esa debilidad busquemos a aquel que es eterno, para que Él sea ayudándonos y socorriéndonos. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que por nuestros pecados es que envejecemos, morimos y vamos a la muerte. Eso es lo que está diciendo ahí. Por nuestros pecados delante del rostro de Dios no somos eternos. Por nuestros pecados delante de Dios y nuestra condición de naturaleza de pecado, por eso es que no somos eternos, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias al Señor que nos envió a Jesucristo para darnos vida eterna. Amén. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días, aquí no lo revela, mis hermanos, porque todos nuestros días, ¿por qué declinan? A causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, ya ni eso. Y si en los más robustos son 80, ya ahorita 30 años y la gente se está muriendo, hermano. ¿Por qué será? Exactamente, por el pecado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y Dios está con ira, hermanos. La ira de Dios está, como dicen Romanos, atesoran ira para el día de la ira, y muchos están yendo a corta edad por sus pecados, aunque no todos, aclaro, no todos, algunos es por la misericordia de Dios también, aclaro. En los más robustos 80 años, con todo, o sea, esos años cortos que tenemos de vida, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque constantemente estamos pasando por unas, hermanos, y todos los días nos toca sudar para ganarnos, con el sudor de la frente ganarnos el pan, y pasamos quebrantos de salud, de
como les decía al principio, ya me traquean las rodillas, hermano. Todo, ya me duele la espalda, toda hora tengo una molestia. ¿Por qué? Porque así es la vida, hermanos. Y es la brevedad de la vida. Su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? ¿Según qué debe ser temido? ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo no teme a Dios y está indignado Dios. Dios está indignado porque no le tememos en esta corta vida. Y más siendo cristianos, hermano, más siendo creyentes debemos temerle al Dios que tenemos. Termina este salmo con algo, bueno, no termina ahí, pero lo que estamos leyendo, con algo que debemos atesorar en nuestro corazón, mis hermanos, y debemos guardarlo como un tesoro. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, la brevedad y lo corto que es nuestra vida. Enséñanos, Señor. ¿Cuál es el propósito de contar nuestros días? Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué hay que traer a nuestro corazón? Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Hermanos, saber que la vida es corta y que mientras estemos en esta vida corta debemos saberla vivir en el Señor. Debemos saberla vivir en el Señor. Termino con este pasaje de este tema acerca de la brevedad de la vida. Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, versículo 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. ¿Cómo debemos vivir la vida? Contentos con lo que tenemos. En contentamiento. Con nuestra vida, contentos. He aprendido. El contentamiento, mis amados hermanos, es algo que debemos aprender. ¿Cómo se aprende? Sabiendo que hay una vida eterna y que nuestra vida es corta y que cada día, vivirla un paso a la vez, temiéndole al Señor y viviéndola en la sabiduría de Dios, de día en día. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera. Algunas dicen, no, cualquiera que sea mi situación. Y vea lo que dice, sé, esa palabra sé habla sabiduría, lo que estaba diciendo en el Salmo, sé, sabiduría. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En ambas sé vivir. Tengo sabiduría en las dos, dice el apóstol Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? Dios. Jesucristo le enseñó. Por eso el Salmo dice, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera nuestros días. Por todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. En las dos situaciones hay que saberlas vivir, hay que estar enseñados. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuál es la causa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la causa. La causa de por qué yo sé vivir humildemente, en escasez, en pobreza, en riqueza, así como el matrimonio, en enfermedad, en tristeza, en todas. Como me dijeron el día que me casé. En tristeza, en felicidad, en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza. Así me lo dijeron. ¿Cuánto más con el Señor? Porque la vida del cristiano es como un matrimonio con el Señor. Y es malo, la palabra de Dios dice, las bodas del Cordero. Entonces debemos, mis amados hermanos, aprender y estar enseñados de cómo vivir esta corta temporada, esta corta vida, esta vida tan corta en el Señor, viviéndola con la sabiduría del Señor. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría. Nos falta tanto. A mí me hace falta un montón, hermano, de sabiduría, pero en eso estamos aprendiendo. Cada día el Señor me va enseñando algo y me va enseñando cómo vivir y cómo dar cada paso, cada decisión que tome. Así lo mismo todos nosotros como iglesia, como congregación, que cada día, mis amados hermanos, sepamos vivir como
en hermandad, como iglesia, como familia, cada día agradeciéndole al Señor y en contentamiento con nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón la sabiduría que viene de lo alto, no la terrenal, de lo alto de nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, mis hermanos. Y que el Señor nos ayude, hermanos, porque esta vida es tan corta y a veces la desperdiciamos tanto. La desperdiciamos tanto. El Señor Jesucristo, ¿cuántos años vivió? Vea, aquí estamos por Él, hermano. 33 años en donde Él nos dio el ejemplo de cómo vivir. Y nosotros llegamos a 80 y todavía, Señor, todavía estamos ahí. Imagínense, hermano. Bueno, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu instrucción, Señor. Gracias porque por tu palabra nos enseña que esta vida es corta, Señor. Por tu palabra nos enseñas que debemos, Señor, saber vivir según tu sabiduría. Padre, trae sabiduría a mi corazón. Trae sabiduría al corazón de cada uno de nosotros para que sepamos vivir, Señor. Para que entendamos que esta vida hay que vivirla según tu palabra, temiéndote, agradándote, honrándote, glorificándote. Señor, que podamos entender, mi Dios, que solamente es una la oportunidad que tenemos de ser agradecidos contigo, de ser servidores tuyos fieles, Señor, y prudentes. Solamente tenemos una oportunidad de honrarte y es esta vida, Señor, porque cuando partamos, Señor, cuando llegue el día de nuestra muerte, ya está ahí, Señor. Hasta ahí llegamos, Señor, y tuvimos esa oportunidad de levantar nuestras manos, de adorarte y alabarte, como dice el Salmo, Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Mi alabanza estará de continuo en mi boca, de día en día, Señor. Que así aprendamos a vivir. En toda circunstancia y por todo y para todos estamos enseñados. Enséñanos. Todo lo podemos en ti, Señor Jesucristo, que eres quien nos fortalece para vivir esta breve temporada. Señor, gracias por esta reunión, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Guárdanos, protégenos en nuestro camino, Señor. Consuela nuestro corazón, Señor. Visítanos, Señor, si de pronto estamos en enfermedad, en quebranto. Sabemos que por tu poder somos sanados, Señor. Sabemos que en el nombre de Cristo Jesús toda enfermedad es sanada, Señor, según tu soberana voluntad, Padre Celestial. Creemos eso y que seamos cristianos sólidos, confiando en ti de día en día, Señor. Ayúdanos porque dependemos de ti, consuélanos, levántanos, anímanos, fortalécenos y que podamos seguir adelante como cristianos sólidos, sabiendo que esta vida es corta y que debemos vivirla para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que sea el Señor cuidándolos, protegiéndolos. Salude al hermano que tiene al lado, abrácelo, bendígalo y que el Señor esta semana nos ayude. Bendiciones.